el niño alemán que afirmaba ser la reencarnación de Napoleón Bonaparte. En 1948, en la pequeña ciudad alemana de Eisenhofen, un niño de solo 6 años comenzó a revelar recuerdos que no podían pertenecer a un niño. Recuerdos precisos de batallas, estrategias militares y derrotas históricas vividas por nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte. En esta historia emocionante e inquietante, conocerás a Henrik, un niño que decía recordar su vida como el legendario emperador francés, cargando con culpas, arrepentimientos y un profundo deseo de redención. Prepárate para un relato sorprendente sobre reencarnación, destino y el peso de las vidas pasadas. El invierno de 1948 llegó con una fuerza inesperada a la pequeña y montañosa ciudad de Eisenhofen, en el sur de Alemania. Entre el olor a leña ardiendo y el viento cortante que golpeaba las viejas ventanas de las casas, la familia Königsberg intentaba adaptarse a una rutina tranquila después de un periodo marcado por cambios dolorosos. Meses antes, habían dejado Berlín en busca de paz para criar a su primer y único hijo, Henrik Königsberg. Albrecht y Marlene, sus padres, hacían todo lo posible por reconstruir la normalidad tras los traumas que el país entero había vivido. Sin embargo, cuando Henrik cumplió 6 años, algo extraño empezó a surgir en él. Algo no relacionado con la guerra reciente, sino con un pasado mucho más remoto y perturbador. Mientras los demás niños pasaban las tardes jugando con trineos improvisados y canicas, Henrik parecía vivir en un mundo aparte. Pasaba horas organizando pequeñas figuras de soldados de estaño, dibujando rutas de batalla con una precisión que ningún adulto del pueblo podía reproducir. A veces hablaba solo, con un tono bajo y autoritario, como si estuviera dando órdenes a ejércitos invisibles. La inquietud de los padres tomó forma el día en que la profesora, Fräulein Gertruda, los llamó para una reunión. «El comportamiento de Henrik es inusual», dijo ella frunciendo el ceño. «Se desconecta de la clase con frecuencia, pero lo más inquietante es cuando habla de guerras antiguas. No solo recuerda fechas, las explica como si hubiera estado allí». Albrecht negó con la cabeza, desconcertado. «Pero apenas conoce el mapa de Europa, Fräulein». «Precisamente por eso estoy preocupada», respondió la profesora. Esa noche, al llegar a casa, Marlene encontró a Henrik despierto, sentado en la cama, con una pequeña daga de madera en las manos. Miraba al vacío y murmuraba en latín, un idioma que jamás había escuchado dentro de su hogar. «Mutter», susurró con voz arrastrada, «no debería haber marchado hacia el norte. Los vientos destruyeron a la mitad de nuestras legiones». Marlene sintió que la sangre se le helaba. «Henrik, ¿de qué estás hablando?». Él levantó la mirada, pero por un instante no parecía un niño. Había algo sombrío, adulto, pesado en sus ojos. «Me equivoqué en la estrategia. Roma pagó un precio alto. Necesitaba más tiempo, más hombres». «¿Quién te ha contado eso?», preguntó ella temblando. Henrik respondió sin dudar. «Nadie, solo lo recuerdo». En los días siguientes, sus relatos se volvieron aún más vívidos. Describía batallas del siglo I, mencionaba nombres de generales romanos, explicaba formaciones militares y dibujaba mapas con una exactitud inquietante. Todo acompañado de esa expresión distante, como si reviviera una memoria antigua. Una mañana, durante el desayuno, Henrik miró fijamente a su padre y dijo: «Vater, necesitamos realizar un ritual». «¿Un ritual?». Albrecht casi se atragantó. «Sí, un ritual espiritual. Hay una voz que quiere salir, y no puedo contenerla solo». Aunque nunca creyeron en el ocultismo, los Königsberg, desesperados, buscaron ayuda. Así conocieron a Frau Adelinde, una médium respetada en la región. Al ver a Henrik, ella palideció. El espíritu que le acompaña es antiguo, fuerte, imperial. El corazón de Albrecht se hundió. ¿Imperial? Sí,
Hay un comandante atrapado entre dos tiempos y ha elegido a este niño para regresar. Y fue aquella noche, mientras las velas temblaban bajo el viento helado, cuando comenzó la primera sesión, y la verdad, antes imposible, empezó a surgir desde las sombras. La sala estaba iluminada solo por unas velas gruesas, cuyas llamas temblaban como si temieran lo que estaba por revelarse. Henrik se sentó entre Albrecht y Marlene, mientras Frau Adelinde cerraba los ojos y respiraba hondo, como quien se sumerge en un río silencioso. El aire parecía denso, casi inmóvil, como si toda la casa aguardara la verdad que estaba a punto de surgir. «Henrik», dijo la médium con voz suave, «quiero que te relajes. Si algo desea hablar a través de ti, permite que ocurra». El niño inspiró profundamente. Durante unos segundos, nada sucedió. Luego, su postura cambió. Los hombros se enderezaron, las manos quedaron juntas sobre las piernas y su expresión infantil desapareció, sustituida por una dureza impropia de un niño de 6 años. Cuando abrió los ojos, ya no eran ojos de un niño. «Fui un emperador», declaró con voz ronca y pesada, «y pagué un precio muy alto por el orgullo que llevé conmigo durante vidas enteras». Marlene llevó una mano a la boca para contener un sollozo. Albrecht la sostuvo, también estremecido. Henrik continuó. «Nací para mandar. Mi mente veía estrategia donde otros veían caos. Conquisté territorios, moldeé pueblos, derribé reinos. Mi ambición era tan vasta como los ejércitos que guiaba». Su voz oscilaba entre cansancio y nostalgia. «Pero fui derrotado, no por las armas, sino por mis decisiones. El norte helado fue mi error fatal. Subestimé el hielo, el hambre, la resistencia de aquellos pueblos. Vi a mis hombres caer como hojas secas arrastradas por el viento». Cerró los ojos, temblando, como si reviviera cada muerte. «Mi caída final no llegó en un campo glorioso. Llegó cuando el mundo ya no me temía, sino que me rechazaba. Cuando caí solo». El silencio que inundó la sala parecía tener vida propia. Ni siquiera las velas se atrevían a crujir. Frau Adelinde preguntó, «¿Pero por qué volver? ¿Por qué reencarnar tan pronto?» Henrik abrió los ojos despacio. «Porque dejé asuntos sin resolver. Necesitaba aprender lo que significa liderar de verdad, no con soldados, sino con el espíritu. Antes comandaba multitudes, ahora debo aprender a comandarme a mí mismo». La médium asintió lentamente. «¿Y elegiste este cuerpo? ¿Esta familia?» «Sí, elegí padres que buscaban paz, que podrían dar descanso a lo que quedaba de mí». Albrecht, conmovido, preguntó, «¿Pero por qué estos recuerdos ahora?» Henrik lo miró con una serenidad adulta. «Porque no debo repetir mis errores. La fuerza, el dominio, ya no son mis caminos. Tengo que transformar lo que fui para que un día sea algo mejor». La sesión terminó y el niño volvió en sí, agotado, como si cargara siglos sobre los hombros. En los días siguientes, algo cambió en él. Seguía amando la historia, pero ya no las batallas. Ahora buscaba comprensión. Sus comportamientos rígidos desaparecieron poco a poco, como la nieve al sol. Una tarde, caminando por Eisenhafen, tomó la mano de su madre y dijo, «Mutter, creo que estoy aprendiendo. Ser grande no es dominar el mundo, es dominar lo que vive aquí dentro». Marlene sonrió entre lágrimas. En aquel instante no era la mirada de un emperador, era por fin la mirada de un niño. Henrik creció, se convirtió en un estudioso, defensor de la paz y la diplomacia. Y aunque nunca volvió a hablar abiertamente de su vida anterior, a veces miraba el horizonte con la calma de quien ha vivido mucho más de lo que aparenta. Porque algunas almas no renacen para repetir, renacen para reparar. Y Henrik era la prueba viva de ello.